Hermanos míos, el día de hoy quiero, antes de principiar la predicación, quiero validar, pero mejor dicho, no quiero validar ni invalidar. No quiero validar ni tampoco invalidar las festividades que se hacen para Navidad. Muchas personas han preguntado, pastor, ¿es pecado poner el arbolito a Navidad? Y yo le digo, póngalo si quiere, si no lo quiere no lo ponga. Pero si lo va a poner, no critique a los que no pongan. Y si no va a poner, no critique a los que pongan. Y para ello les voy a pedir, esto no es la predicación, en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 5, creo, si más no me equivoco. Sí. Dice la escritura, uno hace diferencia entre día y día. Dice, otro juzga iguales todos los días. Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Escuchen el consejo de Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que si usted es de los que pone, bueno hermano, pues gócese ahí con lo que pone. Y si no pone también, no esté por ahí criticando a los que no ponen, ¿verdad? Lo que yo sí condeno, yo no condeno que usted no ponga y yo no condeno que usted ponga. Pero lo que yo sí condeno, no solamente yo, la palabra, es que muchos se han olvidado de traer a Cristo en la Navidad. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aleluya. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. De que sin Cristo, hermanos, no hay Navidad. Podrá haber fiestas decembrinas, pero no hay Navidad, hermano. Y lamentablemente hay una agenda política que está tratando de erradicar precisamente este tipo de cosas. De hecho, de quitar la palabra feliz Navidad del vocabulario político. Le damos gracias a Dios porque podemos decir con toda libertad feliz Navidad. Aleluya. Así es de que si usted va a la tienda, a JCPenney o a Macy's, no sé dónde se meta usted, normalmente ellos por política le tienen que decir felices fiestas, por política. Pero usted no trabaja ahí, hermano, usted sí puede decir feliz Navidad. Que ellos por política le tienen que decir así, porque es parte de su política para no dejar nadie fuera. Pero nosotros sí podemos decir feliz Navidad. Hermanos, amados míos, feliz Navidad. Póngase de pie, por favor, y vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Y le vamos a dar gracias a Dios con esta lectura bíblica y espero con todo mi ser que usted esté atento a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Abra bien su entendimiento. Le pido, hermano, que no se desconcentre porque esta predicación sin duda le va a traer mucha luz de lo que estamos tratando de ver. ¿Está usted listo para esto? Amén. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Esta es la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, ok, otra vez. Por tanto, el Señor mismo os dará. La palabra os, ahí es, te dará. Le está hablando a alguien ahí, le está hablando a Acaz, el rey en turno. Le está hablando a Acaz. Dice, esta es la señal que te voy a dar, o que te da el Señor, Acaz. Esta es la señal es la siguiente. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso ya está descabellado. Eso es antinatural. Eso no pasa. Porque para que una mujer pueda dar a luz un hijo, precisamente no hay virginidad en ello. Pero esta va a ser la señal, que esa mujer perdurará virgen
hasta el nacimiento de este hijo. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia para rogarte que por favor el día de hoy, Señor, te pido especialmente el día de hoy que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Señor, que nos des la capacidad de poner atención aún en contra del cansancio, del sueño, Señor, de la temperatura que estamos viviendo o de cualquier situación por la que estemos pasando, que el día de hoy nos podamos colgar de esta palabra que tú nos traes para beneficio de nuestra alma. Señor, permítenos, Señor Jesucristo, por favor, aprender lo que tú nos quieres decir y darle la capacidad al predicador de hacerlo de una manera clara, de una manera entendible, donde tu iglesia pueda captar el mensaje de gloria que encontramos en estas preciosas palabras. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y gracias. Puede sentarse, hermano. Sabe de que, hermanos, yo voy a rogarles que si su vecino se está durmiendo, dele un pellizco. Pero si se lo va a dar, déselo bueno. Si no, no se lo dé mejor. Codazo, nomás con que no sea en la cara, ¿eh? ¿Saben de que tenemos un grave problema cuando predicamos mensajes como el del día de hoy? Porque estos textos bíblicos estamos muy acostumbrados a leerlos, o más bien a verlos en esta época. Si hubiera un naufragio y en este naufragio se perdiera la noción del tiempo, se perdiera la noción del día, y a este naufragio después de muchos años fueron rescatadas las personas y estas personas perdieran la vista, no pueden ver, no pueden ver, y llegaran a una ciudad y escucharan este texto bíblico, por escuchar el texto bíblico sabrían que es Navidad, porque es un texto bíblico que se utiliza para Navidad. Pero realmente este texto bíblico tiene muchísimo más que eso todavía. Y yo quiero que veamos lo que ocurre bajo este contexto. Y el punto de la predicación del día de hoy es que podamos ver bajo qué contexto religioso y moral se predica este mensaje. ¿Cuál fue el contexto religioso y moral? Vaya, vamos a dejar por un lado el día de hoy el milagroso nacimiento del Mesías, que de por sí es extremadamente milagroso y a cualquier persona le bota la cabeza. Pero vamos ahora a irnos bajo qué contexto se predicó o se dio esta profecía, y vamos a ver a quién se la dio y qué estaba ocurriendo en ese entonces. Eso es lo que yo quiero ver. Y después de ahí vamos a pasar a bajo qué contexto religioso y moral nació el Mesías. Y después de ahí vamos a pasar a su segunda venida. Bajo qué contexto religioso y moral va a ser su segunda venida. Y en las tres nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay una imperancia del pecado terrible. En las tres. Cuando Jesús es anunciado, cuando el santo es anunciado, vemos que la población estaba desenfrenada en el pecado. Cuando Jesús llega, cuando Jesús nace, vemos que el pueblo también se consideraba justo y santo, pero estaban en una fiel rebeldía y pecado delante del Señor. Así es de que el día de hoy vamos a ver esto. Y lo primero que quiero que vean es que este texto bíblico, si mantienen su Biblia abierta por ahí en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, manténgalo abierto. Y vamos a ver unos cuantos textos ahí a continuación. Este texto, hermanos, fue escrito por parte del profeta Isaías a nada más y nada menos que al rey Acaz. Escuche, hermano, de entre el capítulo 6 del libro de Isaías al capítulo 7 del libro de Isaías pasan por lo menos 36 años. Por lo menos, ¿ok? El capítulo 6 del libro de Isaías le está hablando al rey Usías. Este rey Usías, según segunda de Crónicas capítulo 26, verso 3, no lo busque. Dice que Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor,
conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Verso 5, atención, verso 5. Todos los que buscan prosperidad. Este es un texto para la prosperidad. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué fue lo que hizo? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Usías, Dios lo prosperó. ¿Qué hizo primero? Buscó al Señor. ¿Okay? Después de ahí siguió Jotam, hijo de Usías. Jotam reinó 16 años. Yo quiero que vea primero, Usías amaba al Señor. Amaba, o sea, su dedicación fue tal que tenía un acuerdo con Zacarías. Y buscó al Señor de una manera disciplinada. Pero ahora viene Jotam, hijo de Usías. Según capítulo 27, verso 1. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Escucha el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto. ¿Ok? Conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero, ese pero nos da un fuerte aviso. Pero no entró en el templo del Señor. Es decir, sí, yo sé eso, pero yo no me meto en esta área. Okay. Sí, yo sé que esto es lo que se debe de hacer porque mi padre me lo enseñó, pero él no practicó aquello. Él no entró en el templo. Y desde allí, hermanos, el pueblo seguía corrompiéndose. Mientras el Señor estaba con Usías y Usías le buscaba, el pueblo prosperó. De hecho, Usías, hermanos, es uno de los reyes más prósperos que trajo demasiada agricultura, avances tecnológicos a la nación de Jerusalén, y aparte de ello también sus términos militares crecieron de una forma terrible, grande. Era una amenaza para todos sus contrarios. Después viene Jotam, y Jotam siguió en los caminos del Señor, pero él no entró al templo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, yo estoy de acuerdo con esto, pero es que para mí no es esto. Y él no entró a eso. Después viene el hijo de Jotam, llamado Acaz. Acaz, de quien se nos habla en el capítulo 7 del libro de Isaías. Y dice así: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto delante de los ojos del Señor como David su padre había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Él mismo sacrificó a su propio hijo a Moloc, quien es Baal. Dice, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, como usaba la religión oriental. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos y lo llevaron a Damasco, y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Aquí, o sea, en medio de este ambiente religioso, en medio de este ambiente moral, en medio de eso, llega el profeta Isaías y le da una profecía que este hombre no pide, Tenemos que entender que uno de los oficios del profeta era aconsejar al rey en turno. Ese era uno de los oficios. Así es de que el profeta sabe, vaya conmigo al capítulo 7 de Isaías, el profeta sabe qué es lo que está ocurriendo, hermano. El profeta sabe qué es lo que está pasando. Dice, por tanto, 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, una señal, que os dará
una señal, te va a dar. ¿Está conmigo todavía aquí? Sí, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Ok? Esta es la señal. Vaya conmigo poquito para atrás. ¿Por qué? Porque la palabra cuando llega, yo quisiera tener a alguien aquí para decirle, pero supongamos que aquí está una persona y esta persona que está aquí es Acaz y yo soy el profeta Isaías. Y llega, vaya al verso 5, por favor. Y en el verso 5 usted va a ver que llega el profeta y le dice, pídele una señal al Señor. Y el rey Acaz, vistiéndose de una santidad falsa, le dice, no voy a demandar una señal, no voy a tentar al Señor. No, es que no confiaba en el Señor. Por eso no podía pedirle una señal, porque él adoraba a los dioses orientales. Él adoraba a Moloch, él adoraba a Baal. Por eso no podía acercarse a Dios. Sin embargo, le dice el profeta, bueno, como tú no le pides, Él te va a dar a ti una señal. Y esta señal es una señal de juicio. Es una señal de juicio. Va a nacer de una mujer virgen. Va a nacer un niño. Esa es la señal que le da. Como tú no se la pides, de todos modos, Él te la va a dar. Hermano. Y viene la señal del nacimiento del Mesías en medio de un ambiente totalmente pecaminoso. En medio de un ambiente totalmente inmoral. Imagínense, por favor, el rey de Jerusalén, el rey de Judá, ahora está adorando a los Baales y él mismo está entregando a sus propios hijos en sacrificio para darle pleitesía, gloria y honra al dios Moloch. ¿Cómo estaría ardiendo en ira el Dios del universo? Aleluya. Bueno, eso es exactamente lo que pasa hoy en día. Exactamente lo mismo, hermano. Personas que están empecinadas en querer celebrar la Navidad a su manera, comprando regalos por aquí, regalos por allá. Mire, hermano, usted está tan preocupado por traerle un regalo a su hijo, a su hija, que apenas tiene 3, 4 años y se gasta los cientos de dólares y le mete hasta la tarjeta, ¿verdad? Ya está con la droga en la tarjeta. Y al niño no le dura ni la primera semana porque ya se lo echó, lo quebró, porque no sabe ni siquiera para qué es eso. Ahora hay padres que están regalándole, con todo debido respeto, yo no sé si usted sea uno de ellos, yo no sé, a mí nadie me dijo. Padres que le están regalando teléfonos a sus hijos con apenas 3, 4 años de edad. Teléfonos, ¿para qué quieren? ¿Sabe para qué, hermano? Solamente para entrar en la agenda de Satanás mismo, solamente para eso. Para entrar en la agenda donde el niño está descubriendo cosas que no le incumbe descubrir a esa edad. Hoy en día tenemos niños que practican la pornografía a partir de los 6, 7 años. ¿Por qué? Porque tienen una libertad terrible a través de la tecnología que se regala hoy en día para Navidad. No, hermanos, eso no es Navidad, hermano. O sea, la misma inmoralidad. Lo que pasó en un principio allá cuando se dio el anuncio y había esta inmoralidad religiosa y había esta inmoralidad social, es la misma que hay hoy en día, la misma, exactamente la misma. Es interesante que el mismo Acaz dice, no voy a pedir señal, no la voy a pedir. Y dice la escritura en el verso 12, pero Acaz respondió, no pediré señal. 13, entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? O sea, ¿te parece poco estar haciendo todo esto y tienes a la población cansada? Pues quiero decirte que a Dios ya lo tienes cansado y harto. Hermanos, ¿qué pensará Dios de nosotros? Hermano, ¿cómo está de qué, de verdaderamente, esta semana que acaba de terminar? ¿Cuántos de ustedes, si pudieran levantar la mano, no la levante? ¿Cuántos de ustedes tiraron alimentos? Muchos de ustedes tiraron alimentos. Yo creo que pocos realmente fueron los que les faltó. No comieron porque en ese momento ya no les cabía y cuando querían, pues ya no había, ¿verdad?
Pero la bondad de Dios ha sido tan generosa que comimos de más. ¿Cuántos realmente celebramos acción de gracias? ¿Cuántos realmente para algunos de muchos lugares acción de gracias es un plato de comida, es ir a comprar cosas, es ver el juego de fútbol, es pasar tiempo en familia? Para ellos acción de gracias es eso. No, hermanos, acción de gracias es muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que es Navidad? Navidad no es una reunión de hermanos y hermanas, de familia. Navidad no es un comprar regalos para tratar de alguna manera vislumbrar a la persona o para ver si yo también agarro un regalo, a lo menos de la misma cantidad que el que yo estoy regalando. No, hermanos, eso no es. Dice el profeta, ¿te parece poco estar cansando a los hombres que ahora estás cansando al Dios mismo? O sea, cansaste a los hombres y ahora estás cansando al Dios mismo. Por tanto, por esta causa, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, cuando oyó esto, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora Dios estará con nosotros. Ni Acaz ni el pueblo pudo entender lo que el profeta estaba declarando. Que una mujer que jamás había estado con un varón daría a luz un hijo de una forma antinatural. Ni el pueblo ni el rey lo pudieron entender, mas Dios lo da. El pueblo no lo pide, Dios lo da, hermano. Dios lo da y su nombre será Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este anuncio revelador del nacimiento virginal del Mesías se da en uno de los momentos más oscuros de Judá. Vivían en idolatría corrompida, guiados por un rey que imitaba a los reyes del oriente, que no tenía pena siquiera en poder entender qué era lo que Dios quería para ellos. Pero no solamente el rey en sí mismo, el pueblo completo. Vaya a Isaías capítulo 2, verso 5. Vaya a Isaías 2, 5. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Ciertamente has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Escuche, son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos extranjeros, y se ha llenado su tierra de plata y de oro y no tienen fin sus tesoros. ¿Qué dicen? Se ha llenado su tierra de plata y de oro y no tienen fin sus tesoros. Ahí había demasiada productividad. Había demasiada provisión. Están llenos sus tesoros de oro y de plata y no tienen llenadero. Su tierra se ha llenado de caballos. Es decir, cuando menciona la palabra caballos es de fuerza. Se han llenado de fuerza. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. Es decir, toda su fuerza la depositan en sus caballos y en sus carros. No necesitan, consideran que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen oro y plata y tienen fuerza militar. Tienen caballos y tienen carros para defenderlos. También tu tierra se ha llenado de ídolos y adoran la obra de sus manos, lo que han hecho con sus dedos. La prosperidad, ¿sabe qué les trajo, hermanos? Alejamiento total de Dios. La prosperidad les trajo alojamiento. Yo no sé si usted entiende a dónde quiero llegar, pero cuando la prosperidad no va guiado por un verdadero conocimiento del Señor, cuando la prosperidad no nace de estar buscando nosotros al Señor, seguramente tal prosperidad nos va a alejar de la mano del Señor. ¿Entendió lo que dije? Cuando nosotros no estamos buscando al Señor y el Señor no es el que nos prospera, y de repente nosotros empezamos a prosperar por nuestras propias fuerzas, porque lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, porque a Dios le place hacerlo, nosotros tarde que temprano nos vamos a alejar de Él, hermano. ¿Y sabe qué estará pasando? Estaremos perdiendo el dólar por ganar el penny. ¿Me entendió lo que dije? Estaremos perdiendo el dólar
por ganar el penny. Dicho en otras palabras, estaremos perdiendo lo que realmente vale la pena por estar empecinados sin querer hacer un beneficio para nosotros. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo se desenfocó totalmente de Dios. Acaz se había vuelto un imitador del oriente, al grado que él mismo hizo lo que hizo. Y se olvidó de lo que nos dice Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. No te harás ídolos. No serás idólatra. Y es debido a eso que el juicio de Dios pronto se llevaría a cabo. ¿A qué? A que se olvidaron de Dios. ¿Y qué hace Dios? Envía a los reyes de Babilonia a que tomen al pueblo. ¿Por causa de qué? Por causa de su desobediencia. Por causa de su desobediencia, el Señor envía juicio. Y viene Babilonia y se toma y se lleva al pueblo exiliado. Y podemos observar, hermanos, que tanto el anuncio original del nacimiento del Mesías y el momento preciso de ello, en ambos casos, el pueblo estaba en similares condiciones. Cuando se anuncia 750 años antes, para cuando llega el Mesías, cuando nace en aquella noche y es anunciado a los pastores, está la misma situación, hermanos, la misma situación, exactamente la misma. Entonces, ¿bajo qué contexto moral y bajo qué contexto religioso se da el nacimiento del Mesías? Bajo un contexto de una profunda idolatría y prácticas demoníacas, sacrificando a sus propios hijos en fuego. Hermano Chávez, pero ahorita yo no estoy sacrificando a mis hijos en fuego. No, hermano, yo estoy diciendo que lo está sacrificando en fuego. Ahora Satanás se ha sofisticado muchísimo más. Ahora nosotros rendimos nuestros hijos a la tecnología y la tecnología nos los educa. Ahora nosotros rendimos nuestros hijos o nuestras propias vidas. Alguien ha dicho, es que ahora ya no hay ¿cómo se dice esto? Ya no hay una especie de, para que no se diga tan feo, ya no estamos esclavizados a nada, de verdad, hermano. ¿Está aquí conmigo todavía? Sí, de verdad ya no está esclavizado con nada, hermano. Hermano, Satanás se ha sofisticado que hoy la esclavitud que se practica es una esclavitud totalmente tecnológica. Personas que pueden pasar horas completas atadas a un teléfono, donde su dedo solamente hace hacia arriba y hacia arriba, y ni cuenta se da del tiempo que pasa. Hermanos, todavía existe esta esclavitud, todavía existe. Y Satanás a muchas personas las tiene esclavizadas con este tipo de conductas. No solamente eso, hermanos, sino que las está disciplinando a este tipo de conductas. Porque ahora vemos familias completas practicando exactamente lo mismo. Regalo que usted va a dar ahora en Navidad a alguno de sus hijos o a alguno de sus nietos, donde ellos también serán, hermanos, esclavizados por medio de esta tecnología, al punto que es la tecnología quien los educa, al punto que es por causa de la tecnología que muchas personas hoy en día padecen enfermedades psiquiátricas, psicológicas, hasta han llegado a la muerte en retos estúpidos que van, hermanos, a morir por causa voluntaria. Hermanos, despertemos a lo que está ocurriendo. La cabeza se está llenando de tonterías que nosotros mismos vemos a través de esta tecnología que nos está esclavizando, pero nos decimos no ser esclavos de nadie. Sí hay esclavitud, sí la hay, pero no la queremos ver. Sí la hay. Hermano, si pudiéramos una milésima parte siquiera, una milésima parte del tiempo que se invierte en esta tecnología, la pudiéramos invertir en la palabra del Señor, yo le aseguro que otra cosa sería de nosotros. Pero lamentablemente, casi en términos generales, no pasa esto. Entonces sí hay esclavitud, sí la hay. Hermanos, tan la hay que muchas personas ahorita en este preciso momento están desesperados por ver su teléfono. Y inclusive abren su teléfono con la intención de querer leer la Biblia, pero no es cierto, hermano. Ya me descubrió el pastor. No, yo no lo descubrí. Queriendo, no, es que estoy a punto de recibir un correo y me van a mandar un mensaje para ver a dónde voy mañana, pastor. Y, hermano,
Nomás dije lo que dije, ¿verdad? Entonces el contexto en el que se escribió esta profecía por primera vez no difiere mucho de lo que está ocurriendo hoy en día. Por otro lado, cuando nació el Mesías, el contexto religioso era uno en el cual el pueblo estaba sumido en una idolatría. Aquí puede haber que haya una contradicción en su mente, pero luego déjeme la aclaro por aquí. Cuando viene el Mesías, había una idolatría, pero el pueblo dice, nosotros no somos idólatras. El pueblo de Judá dice, nosotros no somos idólatras, y efectivamente no tenían una imagen a quien ellos adoraran, pero no se necesitaba una imagen para ser idólatra. Hermano, no se necesita una imagen para ser idólatra. No se necesita. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios. ¿Ok? ¿Qué es idolatría? Todo aquello que toma el lugar de Dios. Puede ser idólatra de su propio hijo o de su propia hija. O puede ser idólatra de su propio esposo o de su propia esposa. O puede ser idólatra de su propio carro o de su propia casa. O puede ser idólatra de su propio trabajo. Donde el trabajo es quien tiene la preeminencia en su vida. Donde el trabajo es lo más importante que usted tiene, al grado que cuando pierde el trabajo, pierde la razón de ser la persona. Porque en el trabajo era el ingeniero sutano fulano. Pero después de que lo corren, ya nomás le queda el sutano fulano. Porque lo que le daba valor era el lugar donde trabajaba y el puesto que desempeñaba. El nombrecito que traía colgado por aquí era lo que le daba valor. Entonces no, hermano, idolatría no es propiamente arrodillarse frente a una imagen. No, va mucho, pero mucho más allá de eso. Idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando usted se levanta en la mañana y va corriendo preocupado porque va a llegar tarde al trabajo, hermano, yo no sé si a usted le llama idolatría o no. Y cuando no es Dios su primer causa de levantarse. Cuando transcurre todo el día y solamente se mete 8, 9, 10, 11, 12 horas trabajando y ni siquiera tuvo el tiempo para estar pensando en Dios o meditando en su palabra, mucho menos abrió la escritura para saber qué Dios le tenía en ese momento para usted. No me diga que usted no es idólatra, porque usted está actuando como un idólatra. Hermano, cuando pasan los días y usted no puede ni siquiera doblar su rodilla para adorar al Señor y darle gracias por las virtudes que Él le permite tener, porque puede trabajar, porque puede comer, porque tiene un techo para dormir, porque tiene una cama para descansar, porque puede respirar por sí mismo, hermano, porque puede comer por sí mismo. No, hermano, no diga que usted no es idólatra, porque sí lo es. Hermano, cuando usted viene el día del domingo a la iglesia y usted con toda facilidad puede pasarse desapercibido y dice usted, hermano, al cabo lo voy a ver en casa. Yo le digo a usted, cuando tenga hambre, préndale al canal de la comida y coma de ahí. No, hermanos, no diga que no es idólatra, porque sí lo es. Pero cuando es Dios, hermano, quien lo motiva a usted a buscarle. Cuando usted se levanta por las mañanas y en su pensamiento está, gracias Señor, porque me permites despertar esta mañana. Cuando en su pensamiento está durante el día el hecho de escuchar alguna predicación sana que le puede llevar a adorarle y conocerle más. Cuando usted llega a su casa y empieza a buscar algo en la escritura que usted no conocía. Yo aprendí algo en esta semana que yo no conocía. Hermano, cuando usted puede meterse en la palabra, cuando usted realmente el centro de toda su vida es el Señor, cuando le ocurre algo que usted no espera y usted le dice, Señor, gracias porque aún en medio de esta actividad que no me gusta, Señor, yo sé que me vas a sacar adelante. Y usted confía en la providencia del Señor más que en otra cosa. Cuando el Mesías vino a esta humanidad, toda la gente estaba ocupada, toda la gente. Al grado que José tocó muchas puertas y no hubo un lugar para ellos en ningún mesón.
Tanta gente estaba haciendo negocio como hoy nosotros estamos haciendo negocio, queriendo prosperar, queriendo salir adelante, al punto que estaban rentando hasta los corrales para que la gente que venía al censo que había mandado César Augusto se quedara. Y tocó puertas. Mucha gente se perdió el nacimiento del Mesías, hermano. Y muchas personas este 2024 se van a perder el nacimiento del Mesías por estar haciendo negocio. Y negocio no es nada más comprar. Negocio no es nada más vender. Negocio corresponde a vender y comprar. Usted cuando compra, usted está haciendo negocio también. Por supuesto que yo no estoy diciendo, hermano, que no compre nada. No le estoy diciendo, vuelvo y repito, yo no estoy condenando esas cosas. Yo lo que estoy condenando es que lamentablemente, así como a los mesoneros de aquel entonces les pasó desapercibido el nacimiento de Jesús, a muchos hermanos en esta ocasión les va a pasar desapercibida otra vez la Navidad. Otra vez en el 2024 les va a pasar desapercibida la Navidad. Hermano, entendamos que sin Cristo no hay Navidad, hermano. Usted podrá tener una fiesta buena, llena de tamales y de comida por todos rumbos, hermano, y regalos por aquí, regalos por allá, y hermano, y en su casa todo lo que hay es envoltura de regalos, porque sus niños fueron y estuvieron muy contentos porque vieron los regalos, fueron huecos totalmente vacíos, igual que su corazón, porque no hubo un mensaje de un adulto que les dijera lo que realmente simboliza la Navidad. La Navidad no es un regalo, hermano, la Navidad no es un tamal o la reunión de una familia, la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que arbitrariamente adoptamos la fecha para celebrar su nacimiento. No estamos declarando siquiera que Jesús nació en esa fecha, pero que arbitrariamente la comunidad cristiana tomó esa fecha para celebrar su nacimiento. No estamos adorando el día, estamos adorando al que arbitrariamente pusimos que nació ese día. Hermanos míos, y así como estos mesoneros y la comunidad entera se perdió el nacimiento de la Navidad, tal vez algunos de nosotros también lo estaremos perdiendo, confiando más en nosotros mismos, siendo como este fariseo que se presenta según el libro de Lucas capítulo 18 verso 11. Este fariseo que estaba en pie y oraba para sí de esta forma. Y a mí me gusta cómo lo expresa el libro de Lucas, porque dice que oraba para sí, no dice que oraba para Dios. O sea, oraba para sí de esta forma. Y esa era la manera que oraba. Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y luego empieza a hablar: estafadores, injustos, adúlteros. Dice, ni aún como este recaudador de impuestos, al que tenía ahí a un lado, hermano. O sea, siempre somos así, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no robo, pero ¿qué tal chismea? Señor, te doy gracias porque no adultero, pero ¿qué tal es de libidinoso? Te doy gracias porque no soy un estafador, pero ¿qué tal, hermano? No, ya le iba a decir otra cosa mejor. Dice, ni aún como este recaudador de impuestos. Y luego empieza a hablar él, porque él se está adorando a él mismo. Dice, yo ayuno 2 veces por semana. Es que la idolatría, él era su propio Dios. Yo ayuno 2 veces por semana y yo doy el diezmo de todo lo que gano. Estaba tan ensimismado en él mismo que no había nadie más grande en la santidad que él mismo. Yo hago esto. La gente, cuando llegó el Señor en el nacimiento, la gente estaba tan preocupada por ellos mismos que no hubo un poco de compasión para una jovencita de apenas tal vez 17 años que venía embarazada por primera vez. Su primer embarazo. Y a veces como que olvidamos eso, hermano. Como que olvidamos que María, cuando estaba embarazada, pudo haber tenido entre la edad de 16 años a 18 años. Atención. Y no había parteras. A lo menos los que estaban ahí no tuvieron tiempo para ella. Esta mujer supo
hacer todo por la gracia y misericordia de Dios. Y este año va a ser así. De quien estamos hablando ahora era de la élite religiosa, o sea, de los demás arriba. Imagínense los demás abajo, hermano. Eran de los mejorcitos. Imagínense cómo estaría todo esto. O sea, tenemos que entender que cuando Jesús nació, todo mundo estaba ocupado y preocupado por ellos mismos. El nacimiento del Mesías pasó desapercibido debido a que cada quien estaba entretenido en lo que a ellos les parecía lo correcto en ese momento. Unos hacer dinero, otros rentar, otros comprar, otros alquilar, otros hacer lo que estaban haciendo, pero en su momento para ellos era lo más importante que estaban pasando. Aquellos habitantes se perdieron el nacimiento del Mesías, se la perdieron, hermanos. Se la perdieron por estar ocupados en sus propias cosas, como usted tal vez en este año se va a perder el nacimiento de Jesús por estar ocupado en sus propias cosas. Pero les tengo buenas noticias de gran gozo. Les tengo buenas noticias de gran gozo. Este Mesías que nació en un pesebre, este Mesías que nació en una pobreza total, donde su nacimiento fue ignorado por muchos, Él demostró con poder y gloria quien dijo ser que era. Lo demostró con las profecías que lo anunciaron, número 1. Lo demostró con su nacimiento, número 2. Lo demostró con su vida, número 3. Lo demostró con su muerte, número 4. Lo demostró con su resurrección, número 5. Y lo va a demostrar con su segunda venida, hermano. Aquel tierno y aquel dulce bebé que nació en un pesebre, a él le han llamado de adjetivos como la piedra angular, como el primogénito de toda la creación. Aquel bebé es la cabeza de la iglesia. Aquel santo bebé es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel santo bebé es nombrado también el juez de la tierra. Es llamado la luz del mundo, el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el verbo de Dios, el verbo de vida, el alfa y el omega. Aquel bebé que estaba ahí era el gran yo soy, el Señor de todos, el Dios verdadero. Aquel bebé era el autor y el consumador de la fe. Aquel bebé era el pan de vida. Aquel tierno e indefenso bebé era el novio y el libertador. Era el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y la vida, el salvador y la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Y este Rey divino regresará y su venida será muy diferente. Este Rey divino va a volver, hermano, y ya no volverá a entrar en un pollino, hermano. Ahora Él no va a pasar desapercibido como pasó la primera vez. Ahora todo ojo le verá. Dice Hechos capítulo 1 verso 11 que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que le habéis visto subir. De la misma forma Él va a venir. En su primer venida, Jesucristo vino como un tierno bebé, como un tierno e indefenso bebé, en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado. Jesús cumplió todas las profecías durante su nacimiento, vida, ministerio, resurrección y por supuesto su muerte. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías que aún no se han cumplido. La segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. Ok, en su primer venida Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida Jesús será el rey conquistador. En su primer venida Jesús llegó bajo las más humillantes circunstancias. En su segunda venida Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Él vendrá, escuche, a reinar, a restaurar y a juzgar. En su primer venida lucía tierno y débil, pero en su segunda venida hará un despliegue de su poder, hermano. Aleluya. Quiero que entienda lo siguiente. En su primer venida fue ignorado, fue despreciado, fue avergonzado, fue
burlado. En su primera venida fue golpeado, fue escupido, fue humillado, fue ultrajado, fue abusado, fue azotado, fue maldecido y fue crucificado. No, hermanos. Pero el que se fue vendrá otra vez. Pero no vendrá igual como la primera vez. No, hermano. No va a ser igual. Lo ignoraron, pero su segunda venida no va a ser igual. Vendrá sin limitación alguna. Vendrá en gloria. ¿Para qué va a regresar Jesús? Para imponer su reino. Jesús va a venir a reinar. Jesús ya no vendrá envuelto en pañales, rodeado de debilidad, ni tampoco montado en un pollino, como lo anuncian los evangelios en son de paz, compartiendo las buenas nuevas con sencillez y humildad. No, en su regreso vendrá montado en un caballo de guerra, hermanos, con poder y majestad, con vestiduras que dirán en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 16 nos dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, cuando anunciamos su nacimiento, no estamos solo anunciando que Él nació en un pesebre. No, hermanos. Ahora, cuando se reúna con su familia, no estamos solo anunciando que Él nació en un pesebre. Estamos anunciando que el Dios de los cielos regresará de nuevo. Estamos anunciando que mientras que ese Dios no haya venido, la humanidad tiene esperanza de arrepentimiento. Cuando decimos feliz Navidad, estamos confirmando que el Rey soberano de la gloria vino a humanarse para posteriormente pagar nuestra deuda ante el Padre y declararme justo solamente por su mérito. Cuando decimos feliz Navidad, hermanos, estamos nosotros declarando con nuestro corazón y con nuestros propios labios que el Señor vendrá pronto, y vendrá de una manera muy diferente a como vino la primera vez. Hermanos, no tengan temor en decir feliz Navidad, porque con ello estamos declarando que Cristo vive y reina para siempre, que ni la muerte lo pudo detener. Hermanos, feliz Navidad. Padre del cielo y Dios de toda gracia, Dios de toda consolación, venimos delante de tu presencia. Te queremos rogar, Señor, que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Padre divino, hemos aprendido, Padre, las condiciones en que fue dicha esta profecía, las condiciones en que fue hecha esta profecía y las condiciones en que será otra vez vuelta, Padre, tu segunda venida. Se parecerán mucho, Señor, estando la humanidad en un completo pecado, Señor. Pero tú has avisado a tu iglesia, tú le has hablado a tu pueblo, Señor. Y es menester de tu iglesia ahora estar apercibidos de tu preciosa segunda venida, Señor. Padre, que tu iglesia, cuando exprese la palabra feliz Navidad, sepa que estamos anunciando una segunda venida, Señor, que será con poder y gloria, que será vista por todos los ángulos de la tierra, todos a la misma vez. Señor, quedará expuesto todo tu poder, Padre, y todo ojo lo verá, Señor. Señor, cuando declaramos con nuestros labios y cuando proclamamos la palabra feliz Navidad, estamos declarando que efectivamente la Virgen dio a luz a Emmanuel, al Dios con nosotros, al cual nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, al cual lo llevamos al Calvario y Él voluntariamente murió por nosotros en debilidad,
para justificarnos delante del Padre, para calmar la ira del Padre. Cuando nosotros expresamos feliz Navidad, Señor, estamos proclamando que ese Rey vendrá otra vez. Vendrá en un caballo blanco con todos los ángeles celestiales, Señor. Y que con el espíritu de su boca matará a los inicuos y los llevará cautivos para siempre. Cuando decimos feliz Navidad, Señor, estamos proclamando que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Unos a la mesa sentados contigo y otros en el infierno pagando su desobediencia, pero todos han de proclamar que Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias por el anuncio bienaventurado de tu nacimiento. Te glorificamos y te exaltamos en esta hora.